Bueno, ahora vamos a comenzar con el capítulo 4, que hablamos de propiedades térmicas de la materia. Quiero que siempre nos estemos ubicando dentro de la totalidad de todos estos temas que estamos tratando. Empezamos trabajando de temperatura, dilatación, calor, transferencia de calor, cambios de estado. Bueno, todos estos son elementos que vamos a utilizar para nuestra finalidad, que era saber cómo funcionaban los motores, cómo funcionaba un frigorífico. Entonces, nos están faltando algunos elementos básicos para poder llegar a estos temas. Uno de ellos va a ser propiedades térmicas de la materia y el otro tema que nos va a faltar va a ser primer principio de la termodinámica para ya abocarnos directamente al segundo principio y al funcionamiento de este tipo de máquinas. Bueno, a ver qué es esto de propiedades térmicas de la materia. Cuando hablamos de propiedades térmicas, fíjense que observamos diferentes hechos. Acuérdense que la física siempre observa hechos naturales para después recién ponerle nombres a magnitudes físicas que puedan describirlos y poder trabajar matemáticamente con ellas. Bueno, acá vemos, por ejemplo, una pava que está hirviendo y que tiene una presión alta, por eso está saliendo ese vapor de adentro de la pava. Lo mismo pasa con papas calientes, que tendremos que pincharlas, porque si no la presión interna va a hacer que se revienten. Y vemos diferentes fenómenos, por ejemplo, latas que ante una, si la saco del freezer o de la heladera y veo que se humedece la parte exterior. Lo mismo vemos en un vaso de cerveza. Bueno, en definitiva, estamos hablando de propiedades macroscópicas que están íntimamente ligadas con las propiedades microscópicas de la materia. Entonces, ahora pongámosle nombre a magnitudes que nos puedan describir estos hechos. Para ello vamos a tener el volumen como una propiedad macroscópica, la masa, que tiene que ver con la cantidad de la materia que nosotros estemos trabajando, la temperatura, la presión y el estado físico de una sustancia. Es decir, por ejemplo, si está en gas, en líquido, en sólido, en fin, el estado físico de esta sustancia. Esas serían las propiedades macroscópicas. Si vamos a las microscópicas, estas que no podemos ver, tendríamos que hablar de las masas, las velocidades, las energías cinéticas, pero de las moléculas individuales que componen a esta sustancia. Y nosotros no vemos lo que pasa molecularmente, pero sí son propiedades microscópicas. Como dijimos, ambas están íntimamente ligadas, ¿sí? Íntimamente relacionadas. Por ejemplo, si nosotros vamos a una propiedad macroscópica, como es la presión atmosférica, nos dice que está ligada con la microscópica porque esta presión está dada por 10 a la 32 moléculas de aire que golpean, por ejemplo, nuestra piel cada día con una velocidad de 1700 kilómetros por hora. Y esto es lo que nos daría esta presión atmosférica, por ejemplo. Bien, para poder hablar y entrar un poquito más en el tema, vamos a tener que poner como un sistema que sea fácil de estudiar. Por eso vamos a diferenciar lo que es el sistema que nosotros vamos a estudiar y el entorno o el medio ambiente, que sería lo exterior a este sistema. El sistema es una cantidad limitada de materia encerrada por límites reales o imaginarios y el entorno es lo que está por afuera, es el medio externo o el ambiente. ¿Qué pasa? Y ahora sí es importante que prestemos atención. Cuando el sistema es abierto, significa que intercambia materia y energía. Por ejemplo, un vaso de agua. Yo puedo echarle más agua, le puedo quitar agua, entonces intercambia materia. Energía lo puedo calentar, lo puedo enfriar y puedo intercambiar energía con este vaso de agua. Va a ser el sistema cerrado cuando puede intercambiar energía pero no materia. O sea, yo ahora, por ejemplo, tengo una ola de presión, tengo una cantidad de sustancia dentro de esa ola, no me permite ni entrar ni sacar más sustancia, pero sí me permite intercambiar energía. La puedo calentar, la puedo enfriar, puedo realizar trabajo, por ejemplo, en el caso de que tuviera un émbolo que se pudiera abrir o cerrar. Aislado va a ser un sistema que no intercambia ni materia ni energía. Simplemente los cambios de energía se pueden dar adentro del sistema, pero no lo intercambia con su entorno. A ver, vamos a buscar algún ejemplo.
Para esto, por ejemplo, podemos tener un tanque como el que tienen dibujado ahí, donde puedo medir la presión, puedo incorporar gas o sacar gas, o sea, podría ser abierto, podría ser cerrado, podría ser aislado, lo que vimos recién. ¿Cuáles son las variables de estado? Las variables de estado, las condiciones en las que se encuentra el material, van a ser la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad de sustancia, que va a estar dada por la masa o por el número de moles. Normalmente no se puede modificar estas variables de estado sin que se modifique otra. O sea, si yo modifico una, otra segura se va a modificar. Por ahí se modifican todas las demás, pero al menos una se va a modificar. Una ecuación que relaciona las variables de estado se llama ecuación de estado. Estamos dando los elementos para poder seguir trabajando. Si los gases son ideales, será la ecuación de los gases ideales. Todo esto también lo han visto en química. Y acá tenemos nuestro sistema que podemos llegar a trabajar de diferentes formas. Por ejemplo, un cilindro, una jeringa, supónganse, un cilindro donde yo tengo en la parte inferior un émbolo, como el de la jeringa, que lo puedo apretar o lo puedo desajustar, o sea, puedo disminuir el volumen o aumentar el volumen. Fíjense que tengo un calentador a la izquierda que me permite que entre calor, por ejemplo, o puedo permitir que salga calor libremente. Tengo un termómetro que me va a indicar la temperatura. Tengo un manómetro que me va a indicar la presión. E inclusive tengo un tubo del mismo gas que puedo incorporar gas o puedo quitar gas a este cilindro. Esto que está dentro del cilindro es lo que yo llamo mi sistema. Y todo lo que está por afuera va a ser el entorno. Bueno, midiendo la presión, el volumen, la temperatura y conociendo la cantidad de gas, queda determinado el estado del sistema. Al variar una cualquiera de estas tres primeras, el sistema cambia su estado. ¿Sí? Esto es lo que hablábamos antes. El término presión es presión absoluta del gas. O sea, cuando hablamos de presión, es la presión total del gas. Bien, vamos a ver un poquito de qué se trata esto. Fíjense, el volumen me dice va a depender del número de moles que tenga. Obviamente, si le pongo más sustancia, va a tener más volumen. También el volumen es inversamente proporcional a la presión. Esto significa que si yo hago más presión, voy a tener menos volumen. Si yo aprieto el émbolo, disminuyo el volumen. Entonces, pero va a aumentar la presión. Y también sabemos que el volumen va a ser directamente proporcional a la temperatura, porque si hay mayor temperatura, se producía dilatación en casi todos los casos, menos en el agua, esa particularidad de 0 a 4, pero en la mayoría de las sustancias, a mayor temperatura tengo mayor volumen. Entonces me aparece una fórmula de todo esto, donde fíjense que el N, el número de moles y la temperatura está en el numerador, en la parte superior, porque es directamente proporcional, y la presión está en el denominador porque es inversamente proporcional. Pero no hay una igualdad, porque todavía no he logrado la igualdad. Para que exista esa igualdad va a existir una constante. Y esa constante es lo que se va a llamar R, que es la constante de los gases ideales. Y fíjense cómo me queda a mí. Me queda que la presión por el volumen es igual a nRT. Vamos a ver qué significa esto. P es la presión absoluta, la presión total que puedo medir con ese gas. Volumen, el volumen que está ocupando el gas dentro de ese sistema. ¿Sí? En este caso va a ser el volumen del cilindro, porque el gas va a ocupar todo el lugar. N es el número de moles. R es la constante. Y T es la temperatura absoluta, es decir, dada en grados Kelvin. Cuidado con esto. Nunca T se puede utilizar en otra temperatura que no sea en Kelvin, porque no me puede dar ni valores negativos ni cero. Por lo tanto, la única posibilidad es que T esté en Kelvin. Y escúchenme bien esto de acá en más, porque cada vez que ustedes en una fórmula me pongan T en grados Celsius, tienen cero. Está pésimo. T, la única posibilidad de manejarla en estas ecuaciones es en Kelvin, temperaturas absolutas. Y esta va a ser la ecuación de los gases ideales o perfectos. R es la constante universal de los gases ideales. Bueno, si trabajamos un poquito más, la masa total del gas va a ser el número de moles por la masa de cada mol.
obvio, si tengo, por ejemplo, 10 moles y la masa va a ser de 1 gramo, la masa total va a ser de 10 gramos, ¿sí? Pero de esta manera yo N la puedo reemplazar por la masa total dividido la masa de 1 mol, y esta es otra manera de colocar la ecuación. Simplemente son diferentes maneras de darla. En este caso me quedó masa por volumen. Ese cociente entre la masa y el volumen se llama densidad. Por lo tanto, la densidad de la sustancia va a ser la presión absoluta por la masa de 1 mol, dividido R, la constante de los gases, y la temperatura en valores absolutos, en Kelvin. Bueno, R, sí que nosotros queríamos ver más o menos de qué se trata esta constante y la despejo. En el sistema internacional me tienen que dar unidades de presión multiplicado volumen y dividido número de moles por la temperatura en Kelvin. Por lo tanto, la presión, sea en pascales, que es lo mismo que Newton dividido metro cuadrado, el volumen metro cúbico, que lo pongo arriba, N va a estar en mol y T va a estar en Kelvin. Y de esta manera me va a quedar, por ejemplo, fíjense, un valor posible, que es 8,3145 Joule por mol Kelvin. Esto ya lo conocen, en realidad, como dijimos antes, de química. Otro valor que se suele utilizar es 0,08206 litro atmósferas por